Muy bien, ahora vamos a conocer lo que son los complementos de Excel para el análisis de datos, la transformación, el modelamiento de datos y la visualización. ¿Cuáles son estos complementos que nos permiten trabajar con datos de diferentes fuentes, de bases de datos, de libros de Excel, de páginas web, tablas que estén en páginas web, que estén en un OneDrive, en el Drive de Gmail y en otras plataformas? Es decir, podemos conectarnos a esta información que puede estar en alguna red local, en alguna otra computadora que esté conectado, siempre que estemos conectados en red. Estas herramientas nos van a permitir conectarnos a esa información, conectarnos, transformar la información dentro de Excel y trabajar con ya los conceptos que ya conocemos de Excel. Estos complementos, Power Query y Power Pivot, que son los más potentes al momento de ofrecernos herramientas para limpiar la información, para organizarla, para modelarla y poder presentarla a través de Power View, Power Maps, a través de gráficos dinámicos, mapas dinámicos. Entonces es importante conocer estas herramientas, estos complementos. Power Query es una herramienta, un motor de preparación de datos, de transformación, que permite procesar, ¿sí?, el procesamiento de estos datos a través de la extracción, transformación y carga de la información. ETL por sus siglas en inglés. Con Power Query podemos conectarnos a esas fuentes de datos, transformarlas, limpiarlas, darles el formato que necesitamos, incluso crear conexiones, para luego con Power Pivot, que es un motor de base de datos, que es el motor de base de datos de Excel, nos permite preparar modelos de datos sofisticados, combinar esa información, grandes volúmenes de datos que solamente con Excel no podríamos. Podemos conectarnos con millones de datos, millones de celdas, millones de columnas, cosa que no podemos hacer solamente con Excel. Pero con Power Pivot convertimos esta limitación que tiene Excel en toda una oportunidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. Y luego con Power View, Power Maps para las visualizaciones. Estos conceptos ya están en Power BI, que es la herramienta, la aplicación de Microsoft que utiliza todos estos conceptos. Todo lo que vamos a practicar, vamos a ver ahora que vamos a hacer con Power Query, Power Pivot y Power View, Power Maps, todo esto también se hace igual en Power BI, con algunas que otras características, con alguna que otra diferencia, pero los conceptos son los mismos. Entonces, es importante que entendamos los conceptos de este proceso. ¿Qué es lo que hacemos? Nos conectamos a una gran variedad de fuentes de información. Estas fuentes de información pueden venir en diferentes formatos, de diferentes lugares. Por ejemplo, podemos tener base de datos en Access, podemos tener en Azure, en la nube, podemos tener información en SQL Server, en Oracle, en Azure, pueden ser de cualquier tipo. CSV también, pueden ser cualquier tipo. Nos conectamos a esta información, la transformamos a través de Power Query, obtenemos la información, la transformamos, la preparamos, hacemos las conexiones necesarias, luego pasamos a Power Pivot para crear el modelo de la información, para realizar también esas conexiones entre esos datos, esas conexiones coherentes, para poder luego explotar la información, ya que si la información está en diferentes fuentes, en diferentes lugares, necesitamos crear esas conexiones que relacionen estos datos, y a través de los conceptos de modelamiento de datos podemos hacer estas relaciones que nos permitan explotar y conocer mejor la información con la que estamos trabajando. Luego pasamos a Power View, Power Maps, donde hacemos las presentaciones, los gráficos, los dashboards, y hacemos un análisis de la información de una manera mucho más eficiente.
Normalmente el tiempo que pasa un analista de datos solamente preparando la información, limpiando la información, organizándola, porque siempre hay mucha información basura, datos que no necesitamos, datos que no tienen un formato, que no tienen coherencia o que están completamente desconectados unos de otros. Entonces se nos genera un trabajo, una carga de trabajo que manualmente podemos pasar mucho tiempo haciendo este tipo de trabajo. Entonces, es importante entender que estas herramientas nos ayudan a minimizar ese tiempo y nos permite pasar más tiempo en lo que es importante, en lo que es el análisis de la información, es decir, interpretar la información que nos están ofreciendo los datos para ofrecer soluciones, para ofrecer propuestas, para entregar valor a la organización y de esa manera, bueno, podamos tomar decisiones o quien tome decisiones, pues tenga la mejor información y la más actualizada y que pueda entender de una mejor manera los datos con los que está trabajando. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es obtener la información. Obtenemos la información conectándonos a esas fuentes de información. La transformamos, la mejoramos, limpiamos toda la información, utilizamos la que necesitamos para cada análisis, para el resultado que estemos buscando. Entonces tenemos que transformar la información para luego pasar a un modelamiento de datos. Aquí es importante conocer el tipo de negocio, el tipo de información que maneja la organización, que es importante para la organización, para la empresa, cuál es su modelo de negocio, cuál es su modelo de funcionamiento y tenemos que entender y modelar esa información en función de esas características de la empresa o de la organización. Presentamos la información a través de dashboard y luego hacemos los análisis necesarios que sean pertinentes para hacer prospectivas, para hacer una toma de decisiones, hacer cualquier tipo de análisis que nos permita tomar decisiones y que también podamos compartir con otro, ya sea con equipos de trabajo, con la directiva o con cualquier otra persona que necesite esta información, de manera que se comprenda mejor de qué estamos hablando, de qué estamos trabajando en nuestros datos. Entonces, si recorremos este camino, que es un tipo o un modelo de trabajo, podemos disminuir mucho el tiempo de trabajo que normalmente pasamos en estos primeros tres pasos. En estos primeros tres pasos podemos pasar el 80% de la información, limpiando, obteniendo la información. Entonces, si tenemos una ruta coherente, podemos ser mucho más eficientes y aportar más valor a la organización. Ahora vamos a pasar a un ejemplo. ¿Cómo nos conectamos a la información? Power Query y Power Pivot, Power View, Power Maps están ya incluidos. Excel 2016, 2019 ya vienen incluidos. En las versiones anteriores había que descargar estos complementos y había que adquirir estos complementos en la plataforma de Microsoft. Sin embargo, a partir de la versión 2016 ya viene incluido en las versiones 2016-2019 todos los complementos. Ahora, ¿dónde conseguimos esos complementos? Power Query lo conseguimos acá en la ficha datos. Datos, acá en obtener y transformar datos está todo Power Query. Es decir, que ya cuando trabajamos a través de esta pestaña ya tenemos Power Query. Power Pivot la tenemos por acá. Tenemos esta pestaña que se activa en el menú. Vamos a archivo, opciones, luego en opciones vamos a ir a complementos. Ok, aquí en complementos vamos a administrar. Colocamos acá donde dice complementos Excel y seleccionamos complementos com. Complementos tipo com. Damos ir y van a aparecer estos cuadritos en blanco que hay que seleccionar
y aquí estamos activando todos los complementos: Power Query, Power Pivot, Power Map y Power View. Vamos a aceptar y se activan las pestañas, en este caso esta pestaña, y ya veremos cómo vamos a utilizar estas herramientas. Entonces vamos a buscar una información, nos vamos a conectar con una página web que tiene una información, que tiene datos macro, se llama datos macro, tiene una información, datos que se van actualizando diariamente, y estos datos nos podemos conectar a estos datos a través del link. Simplemente copiamos el link de la página web de donde queremos sacar la información, de donde queremos obtener la información. Vamos a Excel, vamos acá a datos. Esta es una manera, hay varias maneras de obtener esta información. Vamos acá a obtener datos y vamos donde dice desde otras fuentes, y vamos acá donde dice desde la web. Ok, aquí donde nos aparece este cuadro de diálogo, aquí pegamos la URL y le damos a aceptar. Power Query se conecta a la página web y nos va a traer la información. Ok, acá está cargando, aparece este cuadro de diálogo. Acá vemos que está cargando las opciones de presentación. Vemos que abres un navegador, es el navegador de Excel, que se conecta a la página web. Ok, al conectarse me trae esta información. Estas son las tablas que tiene esa página web que yo me puedo traer. Aquí tenemos una vista, por ejemplo, seleccionamos una tabla y nos vamos a hacer una vista de la información que trae desde la página web. Ok, aquí podemos ver estos datos, que son los datos que están en esta página. Estos mismos datos que están acá en esta tabla son los datos que me trajo Power Query. Ahora seleccionamos acá, esta es la tabla que vamos a utilizar de ejemplo. Vamos a transformar datos, ¿sí? Acá está abriendo el entorno de Power Query, como pueden ver, editor de Power Query. Acá tenemos los datos y a partir de aquí podemos trabajar, limpiar la información. Tenemos muchas herramientas de transformación, de conexiones. Podemos cambiar mucho la información, mejorarla. Por ejemplo, en este caso tenemos por acá países, fecha, que es el año, el PIB anual en euros, es de euros. Como podemos ver, aquí hay una M, un punto y una E, que ya esto no es un dato numérico, por lo cual lo tenemos que cambiar. Esta columna no la voy a utilizar, esta en euros tampoco no la voy a utilizar para el ejemplo. La selecciono con clip y manteniendo control, y no las voy a utilizar ahora para hacer un ejemplo sencillo. Entonces le damos acá clic derechos y le damos quitar, y ya quitamos la información que no necesitamos. Acá tenemos el problema de que tenemos una M punto dólar de millones de dólares. Entonces seleccionamos acá, vamos a reemplazar los valores, de este cuadro de diálogo. Lo que hacemos es que borramos la primera parte. Esto nos quedamos con lo que vamos a cambiar, con lo que vamos a eliminar. Lo vamos a reemplazar por vacío, le damos a aceptar, inmediatamente me borra toda la columna. Es mucho más rápido. Acá podemos quitar los vacíos,
Acá mismo también le damos formato. Vamos a dar un formato de moneda. Le podemos dar acá también, y hay vacíos, vacíos. Acá podemos hacer lo mismo para quitar este corchete con este positivo que tenemos acá. Vamos acá. Le damos reemplazar por vacío. Y este es el tipo de transformaciones. Hay muchas otras transformaciones que podemos hacer y que podemos limpiar nuestros datos acá en Power Query. Power Query es una herramienta muy poderosa, sin embargo tiene muchos comandos que hay que dedicarle tiempo para aprender todos estos comandos y todas estas combinaciones que podemos utilizar al momento de limpiar la información. Y como pueden ver acá, se guarda como una bitácora de los pasos que se han dado. ¿Sí? Pasos aplicados se van guardando y podemos aquí dándole a la X, podemos ir atrás y podemos analizar qué ha pasado dentro de estos pasos. Si hay algún error, lo podemos ver desde acá. Entonces, esta herramienta nos permite visualizar incluso cuáles son los pasos que hemos hecho al momento de trabajar. De esa manera ubicamos más rápido si cometemos algún error en algún momento de la transformación. Entonces, cuando ya tenemos de alguna manera organizados nuestros datos, vamos acá donde dice cargar y cerrar, cerrar y cargar. Vamos a cerrar y cargamos una hoja. Ya en este caso se cargaron 192 filas. 192 filas. Y esta es la información que ya nos trajimos de Power Query, que hemos limpiado, que hemos transformado. Y ya a partir de acá podemos utilizar todos los conceptos que conocemos de Excel. ¿Sí? En consultas y conexiones tenemos todas las conexiones que hemos hecho, las tablas que tenemos. Esta tabla no la necesito. Esta es una tabla anterior, la puedo quitar. Me quedo solamente con esta. Ok, como pueden ver, al colocar el cursor nos da una previsualización de la información de esa tabla. Podemos editar y volver. Acá podemos editar y volver otra vez a Power Query, donde podemos editar esta información. Si actualizamos esta información, darle a actualizar, y en la página web de donde hemos obtenido esta información se actualiza la información, acá inmediatamente se nos va a actualizar. Eso depende del tipo de información. Acá podemos, para hacer un ejemplo rápido, podemos seleccionar tabla, podemos insertar, por ejemplo, mapa poroplético, ¿sí? Bueno, acá tenemos el mapa, podemos editarlo. Por ejemplo, si queremos cambiar acá, cambiar los datos, diseño, datos, quiero tener la fecha acá porque podemos utilizar, por ejemplo, si vamos a diseño, podemos insertar una segmentación de datos a partir de la fecha. Tenemos gráfico, la segmentación acá, acá, y ya tenemos acá. Se nos mueve por acá. Para que no se nos mueva, vamos acá, le damos clic derecho, vamos a formato de gráfico, daré gráfico, acá propiedades, y acá en tamaño
En propiedades le vamos a decir no mover ni cambiar tamaño con celda. Es decir, que si hacemos filtro, el tamaño del gráfico va a cambiar. Entonces vamos acá a seleccionar no mover ni cambiar tamaño celda. Vamos acá, filtro de tamaño. Podemos ver podemos cambiar el color. Clic acá y nos colocamos sobre el gráfico del mapa, y acá podemos cambiar el tipo de mapa. Ya va a depender de lo que está presentando. Podemos seleccionar solamente datos. En colores podemos cambiar, buscar 3 colores. Y podemos filtrar. Si queremos hacer filtros, los 10 mejores. Ejemplo, ya tenemos el gráfico que es completamente dinámico y con la información conectada a una página web que se nos puede estar actualizando diariamente. Tenemos acá la información. Ok, ahora vamos con el ejemplo 2. Vamos a suponer que queremos conectarnos a una información, de la empresa, la organización, y tenemos que conectarnos de varias fuentes. Entonces, hay que buscar, vamos a buscar facturas, maestras, los países, unos datos que están en Access y vamos a conectarnos desde otras fuentes. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Por ejemplo, para el caso de las facturas, estoy aquí en mi Google Drive y vamos a conectarnos a esta tabla. Vamos a ver cómo nos conectamos a esta tabla Excel que está en el Google Drive, y cómo conectarnos con la tabla que tenemos acá en OneDrive. Es OneDrive de Microsoft, y vamos a ver cómo hacemos para conectarnos a esta información sin tener que descargarla, sino conectarnos a esta información. Si hay una persona que esté trabajando esta información y diariamente está actualizando la información, no necesitamos que la persona nos envíe esta tabla. Si tenemos una conexión a esta tabla, a esta actualización que está haciendo la persona que está llenando cualquier información que puede estar generando acá o generando acá, pues no vamos a tener que estar enviando la información en correos con la tabla, que de esa manera pues se duplica mucho la información. Entonces siempre tenemos muchas versiones de la misma hoja de cálculo. En cambio, con este método, con esta opción que nos ofrece Excel a través de Power Query, podemos conectarnos a esta información, y cada vez que se actualice la información acá, pues se actualizará en nuestra tabla de datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, lo primero, ya sabemos que para conectarnos vamos acá a datos, y acá vamos a buscar la información desde otras fuentes, y vamos a buscarlo desde la web. Ahora, ¿cómo sacamos la información
desde Google Drive. Vamos acá en Google Drive, tenemos la tabla facturas, que es la que vamos a conectar. Vamos a abrir, la vamos a abrir con la hoja de cálculo de Google. Esperar que abra. Ok, estando acá, como pueden ver, estas son toda la información que tenemos acá de facturas. Y esta información nos la vamos a llevar a nuestro Excel con una conexión. Estando acá en la hoja, vamos a archivo, vamos a publicar en web. Vamos a archivo, vamos a publicar en web. Seleccionamos acá. En donde dice página web, seleccionamos la opción Excel. Ahora la vamos a compartir como un archivo Excel. Le damos publicar, damos a aceptar. Y se nos genera este enlace. Este es el enlace que vamos a copiar, control C. Vamos a copiar este enlace. Vamos a la hoja Excel. Vamos acá. Vamos a obtener. Vamos desde otras fuentes, desde la web. Este paso lo vamos a repetir. Y acá, donde nos pide la dirección URL, pegamos ese link que nos salió acá, que nos salió desde acá, ¿sí? Ese link lo copiamos acá y le damos a aceptar. Aquí seleccionamos la última opción para que me traiga la tabla y entramos como anónimo. También podemos entrar con una API, podemos entrar a través de otras cuentas, de otras conexiones, pero podemos conectarnos como anónimos. Vamos a conectar. Aquí está cargando. Con estas herramientas tenemos que tener algo de paciencia porque esto va a tardar dependiendo de la conexión y de los recursos que tengamos de nuestra computadora. Y que como esta información, estas herramientas consumen muchos recursos y dependiendo de la conexión, pues va a tardar un poco más en cargar, en realizar esta conexión. Ok, aquí ya cargó. Ya cargó, como pueden ver, factura. Seleccionamos la vista preliminar.
Y acá tenemos la tabla facturas con toda la información. Transformar datos, procesamos y nos abre el editor de Power Query. Ya en este caso, la mayoría de los datos están normalizados. Los datos están normalizados, sin embargo, podemos hacerle algunas transformaciones, pero lo haremos luego. Vamos a ir cargando la información y esta vez le vamos a dar en cerrar y cargar para utilizar Power Pivot para crear el modelo de datos. Cortar datos, vamos a crear únicamente conexión, vamos a agregar estos datos al modelo de datos. Vamos a aceptar. Bueno, hay que esperar unos momentos dependiendo de la cantidad de datos y de los recursos. Pero acá, como pueden ver, se cargaron 162.000 filas. 162.000 filas se cargaron en el modelo de datos. Ahora vamos a buscar la otra información, la otra tabla que tenemos en OneDrive. Desde OneDrive vamos a conectarnos con la tabla países, con el archivo Excel de países. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá, seleccionamos por el derecho, vamos a insertar y en insertar nos aparece este cuadro y vamos a darle aquí, acá en generar para que nos genere un código. Este código lo vamos a copiar y previamente tenemos obtener pequeño blog de notas donde tenemos cómo debe ser el código que debemos utilizar para conectarnos con OneDrive. El código que nos genera acá, este código lo copiamos, lo pegamos acá. Este es el modelo de link que debemos utilizar para colocarlo en la URL en Excel. Entonces, ¿qué es lo que debemos cambiar? Voy a borrar que este es de otro archivo. ¿Qué es lo que debemos cambiar? Debemos cambiar desde Recit, acá donde dice Recit, y Outgate, entre el símbolo igual y el ampersand de Recit, vamos a colocar exactamente el mismo que aparece en nuestro código, que dice Recit entre el igual y el ampersand. A copiar y lo vamos a pegar acá. Igual desde Outkey o Outkey, esta parte la vamos a reemplazar por esta que está acá hasta antes del ampersand. Para eso, para no perder el código modelo o el link modelo, vamos a hacerlo acá. Entonces copiamos desde Recit el ampersand, control C, y sustituimos acá Recit el ampersand, control V. Luego key, Outkey del ampersand, control C, y subimos acá control V, y este link lo vamos a copiar, control C, lo vamos a Excel,
Damos tener datos, otras fuentes de la web. Mismo procedimiento, pegamos la URL y le damos a aceptar y esperamos que cargue la información. Seleccionamos, acá podemos ver que tenemos un código que relaciona el código que relaciona el país con un número, y así podemos relacionarlo. Y esta es la tabla, una tabla pequeña, pero lo que importa es que podemos conectarnos a esa tabla que está en Google Drive. No tuvimos que descargarlo, sino es una conexión. Acá dejamos esto acá porque está formalizada. Le damos cerrar y cargar. Crear únicamente conexión. Agregar estos datos al modelo de datos para enviarlo a Power Pivot. Listo, se cargaron las 7. Ahora si queremos cargar, vamos a ver, tenemos de las compañías acá, desde acá, y vamos a descargar ahora las maestras, las series, maestras y las series, que son los que para este ejemplo, las maestras y las series. Estando acá también podemos hacer otro tipo de consulta o otra manera de conectarnos a información. Vamos acá, le damos doble clic, vamos nuevamente al editor de Power Query. Podemos, al ver aquí las tablas que tenemos, tabla web, que es la anterior, podemos dar nueva consulta. Y aquí, como pueden ver, podemos buscar información. Buscar, por ejemplo, cargar de maestras, información vinculada a estos datos, las maestras. Seleccionamos todos los elementos y como ya sabemos que están organizados, están normalizados, le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos información vinculada como el tipo de gaseosa, ¿sí? Las marcas, precios, dados, un código asociado. Acá tenemos información del sector, información del supervisor de venta, tenemos la maestra de los vendedores, información vinculada a los vendedores, el código de supervisor, la conexión código de vendedor. Y bueno, ya tenemos la información que vamos a buscar. Consulta, base de datos, access, series, cortamos, esperamos que cargue. Tablas, tenemos como Access, un motor de base de datos, pues tiene una información vinculada. Aceptar y esperemos que cargue. Tenemos
series y la vinculación al tipo de ventas, factura o a través. Entonces ya tenemos toda la información necesaria. La tabla la vamos a eliminar del ejercicio anterior. Y nos quedamos con las tablas. Vinculadas. Ahora todo esto lo vamos a enviar en bloque al modelo de datos. Lo vamos a enviar a Power Pivot. Crear únicamente la conexión, ¿sí? Y le decimos agregar estos datos al modelo de datos. Enviando toda esa información a Power Pivot para trabajarlo y crear el modelo. Esperamos que cargue. Ok, y aquí se cargaron todas las tablas. Como pueden ver, tenemos todas las tablas factura, país, la información sobre las gaseosas, la venta de las gaseosas, el sector, el supervisor, vendedor, documento, serie. Toda esta información podría estar en diferentes fuentes, como lo pueden ver, ¿sí? Y la hemos conectado. Esta información está conectada y vinculada en nuestro equipo, en nuestro libro de Excel, y podemos trabajarlo. Ahora sí vamos a Power Pivot, porque ya enviamos la información, ya se cargó a Power Pivot. Vamos acá a Power Pivot. Vamos acá a administrar. Y acá se está cargando el entorno de Power Pivot. Ahora estamos en Power Pivot, ¿sí? Acá tenemos todas las tablas que hemos cargado. Ver, supervisor, vendedor, documento. Descargamos lo que cargamos desde la base de datos de Access, lo que hemos descargado de las maestras, lo que cargamos desde OneDrive y desde Google Drive. Entonces acá tenemos todas las tablas, y aquí ahora nos vamos a la vista de diagrama. Acá en la vista de diagrama es donde vamos a poder hacer el modelo de los datos, donde podemos crear las relaciones, las vinculaciones que nos va a permitir trabajar esta información y analizarla y crear todas estas vinculaciones, todas estas relaciones entre estas tablas. Tablas, verlas, vamos a ordenarlas. Y acá ya comenzamos a realizar el modelo de los datos. Tenemos las facturas, el eje central de la información. Acá es donde es la tabla transaccional, ¿sí? Tenemos toda la información de las transacciones y toda información de las ventas. País, gaseosas, acá. Lo eliminamos. Anterior.
Ok. Acá vamos a comenzar a hacer las vinculaciones y podemos, ejemplo, conectar código de gaseosa con código de gaseosa acá. ¿Sí? Hacer seleccionando y conectamos acá código de gaseosa. Desde los conceptos de modelamiento de datos, estas son las maestras. Esta es la relación padre-hijo, ¿sí? La relación, este es el padre, este es el hijo. Esta es la conexión que tenemos que realizar para vincular. Acá no puede repetirse código gaseoso, no se pueden repetir los mismos dos veces el mismo código, la misma categoría. Acá hacemos una vinculación también. Código país con código país. Y buscamos código vendedor. Código vendedor. Hacemos código supervisor. Código supervisor. Ya que la vinculación acá es supervisor, está vinculado al vendedor y el vendedor está vinculado a las transacciones. Vamos creando nuestro modelo. Lo importante es que podamos hacer las reglas dependiendo del tipo de negocio, el tipo de análisis que necesitemos hacer para nuestra organización. Entonces, como podemos ver, lo importante es que también entendamos un poco sobre el modelamiento de datos. Acá vamos a seguir haciendo nuestras relaciones, código documento. Este va conectado a este. Esta es la información que descargamos de la base de datos de Access. Y acá la serie la conectamos con serie acá. De esa manera ya tenemos todas las conexiones necesarias para hacer nuestro análisis. Lo importante es que este tipo de trabajo nos ahorra mucho lo que normalmente hace alguien que trabaja con datos de varias fuentes. Empieza a buscar la información, a descargarla, a ordenar la información, luego a utilizar fórmulas con buscar B, con cualquier tipo de fórmulas que te permita traer la información, ordenarla en una tabla, y eso se lleva mucho tiempo. Esto es algo que se hace una sola vez. Cuando tenemos definido bien un modelo dentro de nuestra organización, dentro de nuestro modelo de negocio, tenemos bien estructurado todo lo que es el flujo de la información y cómo se genera la información, podemos crear un modelo de datos que nos permita analizar la información y luego si tenemos que agregar, ¿sí?, o corregir o cambiar, ya no tenemos que cambiar mucho porque tenemos un modelo que nos permite buscar rápido la información sin tener que desgastarnos con cambiando todas unas tablas o las fórmulas. ¿Sí? Aquí ya tenemos toda la conexión y a partir de acá ya podemos trabajar nuestra información. Vamos a cerrar acá y podemos ver que todas las consultas y conexiones están cargadas. Para trabajar con esta información, vamos acá, Power Pivot, y desde Power Pivot podemos trabajar toda esa información porque, como pueden ver, esta información está acá cargada en Power Pivot, no está cargada en Excel, está en el motor de base de datos de Excel, que es Power Pivot, y acá puede trabajar millones
de datos, millones de filas. Excel está limitado a más de un millón de, algo más de un millón de filas. Sin embargo, puede levantar millones de datos y podemos trabajar los mismos conceptos que trabajamos en Excel. Vamos a ver a través, acá podemos ver que tenemos tabla dinámica. Todo va, como ya todo está conectado a nuestro modelo, vamos a entrar y crear una tabla dinámica. Nueva tabla dinámica la podemos crear acá a partir de la hoja, aceptar, para acá, y como pueden ver, ya a partir de acá podemos aplicar todos los conceptos que ya sabemos de Excel. Entonces es bastante interesante que podamos tener la información organizada desde todas las conexiones que tenemos, las conexiones de Google Drive, de OneDrive, otra información que podamos tener en otras carpetas, en otros libros, podamos tener en otras computadoras que estén conectadas a una red, que estén en una base de datos. La podemos conectar, la podemos trabajar y transformar y podemos generar la información que necesitemos. Por ejemplo, si queremos ver por país, la venta por país, la cantidad, con la cantidad. Por acá tenemos ya la información de cuánto se vendió por tipo de gaseosa. Poner un ejemplo. Entonces ya acá podemos comenzar a crear nuestras tablas dinámicas, nuestros dashboards, y podemos hacer una presentación de la información bastante importante. Ahora a partir de acá ya podemos aplicar todo lo que conocemos de Excel, porque ya no estamos en Power Pivot ni en Power Query, ya todo está, es decir, está detrás. Ya se hizo la consulta, ya se hicieron las conexiones, ya se hizo la limpieza de los datos, las transformaciones, las conexiones necesarias, el modelo de datos, y ahora podemos trabajar la información desde acá y podemos aplicar todo lo que conocemos. Vamos a crear un pequeño dashboard y acá vamos a colocar la información y simplemente vamos a seguir utilizando los mismos conceptos, tablas dinámicas. Vamos a comenzar por colocar las cantidades. Vendidas. Acá podemos insertar lo dinámico. Ok, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo los gráficos que ya hemos hecho ejercicios para colocarlos acá en el dashboard, ¿sí? Como ejemplo. ¿Ah?
Bueno, y luego de algo de edición y de conectar, lo que hicimos fue edición, conectar las, la segmentación de datos a las tablas dinámicas para que todos los gráficos pues, reaccionen. Y eso va a depender de la información que tengamos. Entonces, con esto podemos cerrar todo el trabajo que realizamos desde Power Query, Power Pivot, conectarnos a información de otras fuentes, transformar la información y luego explotarla y presentarla de manera muy eficiente. Este tipo de dashboard también es importante que le dediquemos tiempo para el diseño, ya que el diseño también es importante, la presentación, qué tipo de dashboard, qué tipo de información necesitamos colocar. Esto es un ejemplo para que veamos que después de realizar todas las conexiones, después de realizar modelo de datos, ya al tener un modelo de datos podemos trabajar la información y cada vez que esta información se actualice en su origen y se actualiza la información, esta información se va actualizando también. Le podemos actualizar acá, también podemos crear actualizaciones automáticas y de esa manera tenemos toda la información y la podemos presentar y realizar los análisis necesarios.